Nos ponemos serios. Mira, tengo acá en mis manos los dos ejemplares de esta publicación, de esta revista contundente, con alto gramaje. Es la revista del Poder Judicial, Justicia y Equidad se llama. Tengo la edición del año pasado, de diciembre del 24, y la segunda edición que está muy reciente, muy fresquita, de agosto del 2025. Así que la tenemos acá recién salida de imprenta, recién salida de impresión. Y bueno, el impulsor de esta iniciativa está acá con nosotros, que además es autor de uno de los capítulos, uno de los artículos jurídicos en este segundo ejemplar, vinculado a un tema de altísima sensibilidad pública y que periódicamente vuelve a ser objeto de controversia, y es la designación de los jueces. ¿Cómo se pone a los jueces? ¿Hay que ser amigo del poder de turno para que te elijan juez? O si estás enemistado con el poder político de turno, eso te inhibe sin importar tus aptitudes, tu formación jurídica. Bueno, es la problemática que aborda el doctor Marcelo Lima, que está acá con nosotros. Ustedes saben, es ministro de la Corte de Justicia de San Juan. Gracias por acompañarnos, Marcelo, bienvenido. Al contrario, gracias a vos y a todo el equipo por permitirme esta oportunidad. Bueno, decíamos que esto fue una iniciativa para darle alguna divulgación, ¿no? Esto es un espacio creado por la Corte de Justicia y, bueno, a mí me designaron ministro coordinador del editorial del Poder Judicial. Y en este caso lo que se pretende es convocar a todos aquellos doctrinarios, estudiosos, inquietos del derecho y de la jurisprudencia y de la judicatura para que envíen sus artículos y a partir de un referato que nosotros tenemos, referato doble ciego decimos nosotros, porque el referato, la persona que hace la referencia del artículo no sabe quién es el autor y el autor no sabe quién es el que va a referenciar el artículo. De esa manera podemos actuar con total tranquilidad para, de manera justa, determinar si es posible su publicación. Claro. Y a partir de allí se están publicando. Hemos tenido una cantidad importante. En el primer número hemos tenido 12 publicaciones muy interesantes y profundas, muchas de ellas. En el segundo número 10, y han quedado unas cuantas, por razones de tiempo no las hemos podido publicar, que van a ser publicadas en diciembre. En el primer número, por ejemplo, está un artículo de la presidenta Emilia Valle, de la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales del país, que hace un artículo muy destacado y muy profundo sobre el juicio por jurados, que funciona en el Chaco. Luego está un artículo del doctor Olivares Yapur sobre procesos, sobre géneros de la presidenta actual de la Corte, Adriana García Nieto, un artículo muy interesante sobre la democracia y la sanción de la Constitución por el doctor De Santis, quien fue constituyente, y un artículo de Juan Victoria sobre el tema de justicia restaurativa. A partir de allí, bueno, hemos tenido el doctor Cecín, que es un constitucionalista, es un ministro de la Corte de Córdoba, un artículo muy interesante sobre la independencia judicial, sobre los 16 puntos que él marca de la necesidad de la independencia judicial, un artículo realmente importante. Y en este número tenemos también artículos muy interesantes. Escribe una ministra, que es Iride Grillo, sobre los antiguos o los pueblos originarios y la diversidad de género. También está el tema de juicio por jurado en el Chaco muy instalado, y ahí se establece que para cuando sea condenado o sea juzgado, mejor dicho, alguna persona que integre los pueblos originarios, en el jurado debe haber también este tipo de
de personalidades que integren el jurado. Marcelo, respecto de tu tema, ¿no? Del Sí. Consejo de la Magistratura, estuve anticipándome leyendo la versión, porque está la versión digital en el sitio de la Justicia y es accesible para todos aquellos que quieran tener acceso a este material que describe Marcelo Lima. Y leyendo el artículo se hace referencia a que, bueno, la implementación, la creación del Consejo de la Magistratura en el año 86, en la reforma constitucional de la provincia, no estuvo exenta de polémica, ¿no? Porque hasta ese momento era como más directo el sistema, era más a sola firma. Pero hoy, ¿cuánto hemos pasado? Como 30 y... Sí, para los 40 años, vamos, ¿no? De aquella reforma constitucional. Advierto que todavía hay, o que vuelve la controversia y vuelve la polémica y uno escucha, ¿no? Cuestionamientos incluso dentro de los especialistas, ¿no? Sí, yo tengo una mirada muy particular. Yo creo que debemos esencialmente mirar el texto constitucional, que el texto constitucional ha obtenido una cantidad de críticas muy importantes. Yo recuerdo que el doctor Eduardo Luis Leonardelli, que fue constitucionalista, decía que la constitución nuestra era profusa, difusa y confusa, y explicaba cada uno de sus términos. Pero en este caso particular, con la creación del Consejo de la Magistratura, hay que leer el debate parlamentario cuando se crea este instituto. San Juan fue una de las primeras provincias que instaló este órgano. Y este órgano lo crea como un órgano extrapoder y le da facultades sublimes. Nada más y nada menos que determinar una terna para la selección de jueces, incluso ministros de la Corte y fiscal general de la Corte, por ejemplo. Cosa que no se da en otras provincias. Actualmente, la mayoría de las provincias, en los cargos superiores, hablemos de ministros de Corte, superiores tribunales, lo designa el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado o del plenario de la Cámara, es decir, diputados y Senado. En algunos casos por 2/3, pero para los tribunales inferiores sí actúa el Consejo de la Magistratura. San Juan es una de las pocas provincias que tiene esta característica. Y si vamos al debate parlamentario, hay cosas muy importantes, porque, por ejemplo, recordemos que la constitución de la Convención Constituyente estaba asignada por una mayoría radical. Sí. Y en esa mayoría radical, ellos fueron los impulsores, el bloque radical del Consejo de la Magistratura. Y tuvo una fuerte oposición, entre ellos de uno de los constitucionalistas, que fue el doctor Gualdino Costa, que decía que no podía designarse a los jueces por órganos que no tenían base electiva. Porque claro, de los órganos está el Foro de Abogados, que no tiene base electiva, y estaba el Poder Judicial, que no tiene base electiva directa. Entonces, y tenía 2 miembros del Foro de Abogados. Entonces, esto daba una ilegitimidad. Esto fue explicado, fue debatido. Y Leonardelli, en el debate parlamentario, criticaba la constitución del Consejo de la Magistratura con el Foro de Abogados, porque decía que el Foro de Abogados era una corporación que tenía 2.000 afiliados, no representaba a la mayoría de la población, entonces no tenía por qué tener un voto tan fuerte en la designación de magistrados. Claro. Esto quedó concluido en el debate a partir de la votación y se llevó adelante y se creó el Consejo de la Magistratura después de 50 y pico de años que estuvo vigente, desde la Constitución del 27, la elección por parte del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Representantes. Claro, ¿no? Claro. Por supuesto, se decía que no se estaba de acuerdo con este sistema. Bueno, lo que se pretende, y aquí vamos, a partir de la ciudadanía en general y de las instituciones en particular,
es lograr la independencia. Se habla muchas veces de la contaminación, se habla de la influencia de la política. Esto es inevitable. Esto de la influencia de la política, cada uno tiene una formación política, aunque no la ejerza, tiene una forma de pensar, porque la política es el arte de hacer posible lo necesario. Entonces, cada uno tiene una idea de cómo quiere su país, cómo quiere su provincia, cómo quiere democratizar cada una de las instituciones. Y esto es inevitable, es subjetivo. Entonces, yo creo que esto no es, o puede ser, como se dice, un mal necesario. Esto es inevitable, la influencia de la política. Algunos dicen, no, hay que llevar esto al ámbito académico. Y el ámbito académico no está politizado. Hay que llevarlo al foro de abogados. Y el foro de abogados no está politizado. Tiene listas de distintos... En la facultad pasa lo mismo. Hemos asistido recientemente, en el caso de la Universidad Nacional, me refiero, a una forma de elección con listas dispares, en fin. Lo que yo creo que lo que se debe buscar, la esencia, es la imparcialidad. Y la imparcialidad está dada, en primer lugar, por la ética profesional del postulante, la garantía que debe tener, aparte de su construcción, el postulante, de su construcción. Cuando hablo de construcción, hablo de su formación ética, su formación intelectual. Entonces, acá hay un tema que también a mí me preocupa, y es que la Constitución establece el Consejo de la Magistratura desde el artículo 214 hasta el 217, y establece con meridiana claridad cómo se constituye, cuál es la finalidad y cómo debe actuar. Y aquí se han producido a través de los años, desde el 86 hasta la fecha, dos legislaciones, dos normas legislativas que tratan de ordenar el funcionamiento. Y yo creo que ahí han caído en un error constitucional. ¿Cuál? El error constitucional es establecer, porque lo que crea la Constitución es un órgano extrapoder supremo. Le da la facultad de elegir los jueces y le otorga todas las armas para que lo haga. El artículo 216 de la Constitución dice, en 3 incisos, cuál es la función. La función es organizar y elevar una terna a la Cámara de Diputados, organizar y determinar su funcionamiento. Y en ningún lado requiere una ley para que establezca ese funcionamiento. Sin embargo, el legislador, con una interpretación bastante rebuscada, que he leído también el texto legislativo en el momento de la Comisión de Justicia, y establece muy rebuscadamente, y ellos se dan cuenta y dice, puede haber alguna controversia, porque cuando la Constitución quiere que haya una ley que reglamenta, lo ordena. Municipios, policía, Tribunal de Cuentas, juicio por jurado, el juicio político, el jure de enjuiciamiento, en fin. Dice, acá no dice, es más, dice, dicta su propio reglamento. Claro. Entonces lo que debe hacerse, como se hizo en el año 96, en ese momento el Consejo de la Magistratura dictó un reglamento y dice, el reglamento, siendo este órgano el único que debe determinar la forma. Ahora, Marcelo, perdón por la interrupción, pero acá entramos en tema. Y hay una controversia, y entiendo que eso ha sido el motor de las leyes de la legislatura, respecto de que el Consejo de la Magistratura funcione con mayor transparencia de cara a la ciudadanía, que fundamente el voto, como que esté dando explicaciones de por qué llegó a la conclusión que llegó al momento de descartar a algunos y rescatar a los ternados, ¿no? ¿Eso hoy se contrapone con la Constitución o no? Acá, si lo que se quiere es establecer un funcionamiento
distinto al actual. Hay que hacerlo no por vía legislativa, sino por vía reglamentaria del Consejo de la Magistratura. Segundo, si lo que se pretende es establecer otro órgano, como la ley 7371, que está suspendida, me tocó estar en la Cámara cuando se debatió este tema, que yo la calificaría de inconstitucional totalmente, porque le saca facultades al Consejo de la Magistratura, establece presidente, vicepresidente, secretarios, además un jurado. Ese jurado es el que evalúa y da puntajes y fundamenta el puntaje. Entonces pasa el Consejo de la Magistratura a ser una escribanía. Claro. Acá quienes deben realizar esa tarea son los miembros del Consejo de la Magistratura. Y si bien ellos creen la necesidad, a través de la petición popular o a través de las críticas, en fin, deben dictar un reglamento que así lo diga. Y no, porque fíjese una cosa muy importante, y es la Constitución no quiere que la legislatura se meta en el Consejo de la Magistratura, porque ya tiene un representante, que es un diputado, pero crea este organismo, que es un organismo supremo, que es el que va a determinar la designación hasta de los ministros. Fíjese usted, analicemos la Nación. La Nación, quien elige los miembros de la Corte Suprema o del Superior Tribunal de Justicia, es el presidente con acuerdo del Senado. La provincia de Buenos Aires, en fin, la mayoría de las provincias del país, el Consejo de la Magistratura actúa después, o sea, para los órganos inferiores. Entonces, en San Juan se le ha dado una potestad muy especial al Consejo de la Magistratura y hay que saberlo leer en la Constitución porque es clarísima.